vamos primero que nada le quiero dar las gracias por su tiempo, por hacerme un espacio en su agenda y pues es más que un honor para mí tenerlo aquí en este espacio y esperemos que sea una buena charla. Esperemos que sí. Gracias a ti. Bueno, como ya le había yo comentado en algún momento, íbamos a hablar un poquito acerca de la corrupción y en específico del tema de Javier Duarte. En México se ha ido instaurando y normalizando el tema de la corrupción. Y de esta manera, la práctica, tanto la práctica como el concepto, se ha ido internalizando de manera pues bastante fuerte en la sociedad. En el caso particular de Javier Duarte y de Veracruz, ¿cree que en este momento se esté quedando en el olvido por tanta normalización este caso de corrupción? ¿Te refieres al contexto mexicano en específico y obviamente el caso muy particular de lo que pasó en Veracruz hace ya algunos años? Me parece que en el caso mexicano y en específico en algunos estados de la República sí es un elemento complicado. Lamentablemente, de alguna manera, el Estado-Nación surge ya con una serie de características que están inmersas en el ámbito de la corrupción como parte intrínseca de su formación. Desde la llegada del peninsular, con una serie de implicaciones complejas, voy a retomar un poquito lo que dice Enrique Dussel. Enrique Dussel decía que somos una especie de, digamos, de Estado que está constituido como de una dinámica poscolonial, es decir, a partir de la llegada de los peninsulares, todo el acaecer tal y la integración y la relación, pues va a tener una lógica que no ha evolucionado, no ha cambiado, no se ha transformado desde entonces, ¿no? La precariedad sigue siendo el eje articulador de lo que es el Estado Nacional. Ahora, la conformación del proyecto hegemónico, ni en el caso de Juárez, ni en el caso de Don Porfirio, ni en el caso de Cárdenas pudo eliminar, digamos, esa forma de entender la realidad, de concebir el mundo y de comportarse políticamente en el mundo, y mucho menos como Estado Nacional. Entonces me parece que ya la corrupción se ha convertido en un elemento que está intrínsecamente ligado, aun y cuando en algún momento Enrique Peña Nieto dijese, utilizara terminología más o menos semejante a esta y lo tildaran de loco, ¿no? Pero me parece que no estaba equivocado a pesar de todo, porque la mayoría de los personajes que él metió en la política, que eran jóvenes y que hablaba de una política, políticos de vanguardia que eran jóvenes, resultó que la mayoría de los que integró a puestos importantes prácticamente fueron corruptos, ¿no? No digo que ahorita no suceda, me refiero que lo tenemos ya prácticamente intrínsecamente ligado a la formación política, ¿no? Haciendo el bagaje histórico que usted hace, y tanto hace siglos, como ya lo mencionaba, con la llegada de los peninsulares, y en el México contemporáneo, ¿usted piensa que el caso de Javier Duarte, en todo este bagaje histórico y en todo este devenir histórico, piensa que es un hecho aislado, ya sea de un partido, ya sea de la misma persona, del mismo prototipo del partido y del sistema político mexicano? O sea, la herencia de una práctica ya muy común en México. Sí, lamentablemente no es exclusivo de un grupo ni un sector. Lamentablemente la clase política en México, aunque algunos aducen que la clase política en México ha dejado de existir, siguen existiendo viejos esquemas, viejos referentes. Y lamentablemente al llegar al poder sucede esta máxima pues del anillo de los nivelungos, ¿no? El que se pone el anillo pues se convierte en un endriago despótico. Si lo vemos desde un punto de vista hobbesiano, pues entenderemos que la política prácticamente es así, o desde el punto de vista de Maquiavelo. La política en sí misma tiene una serie de elementos
que no necesariamente son como debería ser, o en términos hegelianos, si nosotros nos dejamos llevar por el deber ser, entonces pues, tendríamos la perspectiva de Maquiavelo y entender que la lógica está constituida así. Como analistas tendremos que entender que así es como funciona. Al llegar al poder, mayoritariamente la gente entra en esos vínculos. Si queremos llevarlo a un plano de eticidad, de moral pública, pues podríamos elucubrar muchas cosas y podríamos platicar y disertar muchas cosas ahorita, pero no es la realidad concreta. Entonces, lamentablemente es la realidad en la que vivimos y que no se ha podido disminuir todo ese proceso de corrupción porque lamentablemente existe toda una construcción que ha sido heredada, ¿no? Yo inclusive referenciaría un poquito utilizando un esquema que puede darnos algún apoyo para el análisis, que es una visión de Slavoj Žižek, por ejemplo. Žižek dice que, por ejemplo, si lo remitimos a una visión de ese autor, de este autor esloveno, diríamos que existen en términos de la política y más en el caso mexicano, haciendo una reinterpretación, que hay códigos, pues, así como los códigos de honor que tienen un sustrato de eticidad, también hay códigos de la mafia y códigos de grupos. En el caso de los partidos políticos en México, en el caso de las organizaciones políticas en México, han existido códigos, estos códigos de honor, que significaría que son códigos que son inamovibles, ¿no? Y que son ya elementos que están ligados a su forma de ser y a su forma de administrar los recursos y de administrarse como organizaciones. Y que esto ha decantado en un proceso que se ha anquilosado con el tiempo y que sigue vigente. No importa si cambias de partido. De alguna manera, los que están llegando al poder quieren emular a aquellos a los cuales quitaron y que lucharon por mucho tiempo por quitarlos, pero tratan de copiarlos de manera tácita y al copiarlos lo que van a hacer es degradar, inclusive pervertir la lógica primaria, ¿no? Entonces, lamentablemente, entender este proceso es entender que hay una sociedad en México que está constituida como una sociedad sumisa y el aparato gubernamental como un aparato de dominio y de control que somete a los individuos y que de alguna manera estos procesos de sumisión nos siguen llevando por el camino de ciudadanos que están todavía inmersos en una perspectiva de súbditos, ¿no? Y entonces prácticamente los que están en el poder, a pesar de estar en un estado democrático, republicano y federal, siguen teniendo ciertos manejos como si fuesen monarcas, ¿no? Manejándose como principios notables de una monarquía absoluta, aunque se le denomine democracia. Vivimos en una especie de oligarquía partidista que sigue utilizando una serie de recursos de control y dominio y que, pues, a final de cuentas, se manifiestan en un proceso donde la corrupción es el elemento tácito de su constitución. Ahora que mencionaba lo de el deber ser, el famoso deber ser, los principios y, por ejemplo, los códigos, se ha deformado el deber ser aquí en México con las prácticas políticas. Ahora pensamos que el deber ser es ser corrupto, ¿no? Ah, ok. No, bueno, aquí hay una situación de en este entendido, claro. Sería así. En el entendido en el que se ha deformado un poco cerca de los valores. Pero te refieres a un deber ser que es un deber ser no ético, sino un deber ser que implique un proceso de deseo, te refieres, pero es una cuestión diferente, ¿no? Sí, porque el deber ser tiene que ver con un sustrato de eticidad y un proyecto, ¿no? Y además, si nos remitimos a una visión, digamos, conceptual y categorial, pues la propuesta de los teóricos, la propuesta del proceso organizacional tendría que ver con un proceso normativo, ¿no? Con una visión normativa de un deber ser. Pero si tú te vas al plano de una realidad, de una manifestación de la realidad en el sentido de las relaciones de poder, se convierte en una posibilidad de ser, que es lo que creo que a lo que te refieres, ¿no? Y en esa posibilidad de ser es, si yo me manejo bajo esta lógica,
sigo esos códigos, esos patrones, digamos, que son un poco más a la manera de Trasímaco, ¿no? A la manera de tratar de imbuirte en una lógica fuera de la razón, más en el ámbito de la posibilidad de relaciones de poder. Bueno, en ese sentido, la mayoría de los jóvenes, o algunos jóvenes, que inclusive son estudiantes, que están inmersos en diferentes lógicas, o que pretenden entrar en partidos políticos, entrar en instituciones, pues lo que están pensando es una lógica que está inmersa en una visión de un valor, ¿no? Pero de un valor que está fuera de la ética y que está en una lógica del valor dinerario o del poder, en otro de los casos. Pero sí, lamentablemente podríamos plantearlo bajo esa tesitura a la cual tú haces referencia. Podríamos mencionar que la corrupción, obviamente, y por obvias razones, también nos compete como tema a nosotros. Es decir, la sociedad se ha visto un poco apática ante los temas, como usted decía, de la participación, abiertos a la pluralidad, que el ciudadano se sienta ciudadano y deje de ser un simple número en la política. Eso también tiene que ver más con nosotros que ya con un sistema político mexicano, sino un sistema social. No, porque sí, a ver, no. Cuando yo te decía que el ciudadano tiene que ser virtuoso, pero también el gobernante, cuidado, cuando uno dice, es que está en nosotros, sí, está en nosotros, pero también en los otros, también en los que están gobernando. ¿Sí? Si tú solamente dices que somos nosotros, no estás contemplando que estás en un Estado. Yo estoy pensando en el Estado como un Estado, como una conformación orgánica en el sentido hegeliano de la palabra. Y si nosotros apelamos a la lógica del Estado como aquel que obviamente te garantiza el bien común, te garantiza tu libertad, te garantiza racionalmente una estructura e instituciones que estén formulando principios de organización, tendrías que pensarlos que todos somos parte del Estado. Es a eso a lo que me refiero. Obviamente hay un aparato gubernamental que es el que toma decisiones porque así se ha decidido, porque estamos en un plano de representación y en ese sentido ellos tienen que tomar decisiones. Pero tú tienes que exigirle que esas decisiones que está tomando sean las correctas, las adecuadas, sean las que evidentemente satisfagan tus necesidades y obviamente te lleven a un plano de mejores condiciones de vida. Y también como ciudadano, pues obviamente ser un ciudadano virtuoso que cumpla con las leyes que están constituidas y que entonces establezcas planos, un poco de la manera Rawls, una visión justa y que esto sea integral, pero tiene que ser integral. Cada quien tiene una función en este espacio, alguien que le corresponde, entendiendo al Estado como un sistema en términos hegelianos. Y el sistema tiene una serie de características y una serie de elementos y una serie de funciones y una serie de elementos que cada uno de ellos tiene que funcionar de manera correcta. Un engranaje. Y si no funciona uno de manera correcta, pues entonces los demás van a tener problemas, porque estamos hablando de la totalidad. Nosotros somos parte del todo sí. Y las partes forman el todo y viceversa, en un sentido dialéctico. Entonces, tiene que haber una reciprocidad, un plano dialéctico. Sí, tiene que haber un sistema de cooperación e integración entre ambas partes. En efecto. Así como debe funcionar de manera correcta el instituto electoral, el aparato jurídico, el aparato judicial, la conformación del proceso de toma de decisiones, etc. Así como ciudadano tienes que hacer las cosas correctamente, tienes que recordar, etc. Todo eso debe estar integrado. Un poquito dándole la vuelta a esto, el nuevo gobierno, que podríamos decir que no está nuevo, si se quiere decir así,